Caballo de Troya, autor Juan José Benítez, parte 60. José de Arimatea comprobó la posición del sol y apremió a Nicodemo para que le ayudara a trasladar el cadáver hasta el recién extendido lienzo. El anciano se situó a la cabeza del maestro y el amigo, a su vez, a los pies. Ambos se inclinaron a un mismo tiempo. José introdujo sus manos por debajo de los hombros del Galileo, sujetándolo por las axilas. Nicodemo hizo otro tanto, haciendo presa por los tobillos del gigante. Intercambiaron una mirada y, cuando consideraron que se hallaban dispuestos, trataron de levantar el pesado cuerpo. Y digo que trataron porque, por supuesto, solo el de Arimatea consiguió levantarlo unos centímetros. Lo intentaron por segunda vez, pero resultó igualmente estéril. Los forenses y aquellas personas que se han visto alguna vez en la obligación de mover un cadáver saben por experiencia que no resulta nada fácil, y mucho menos si los puntos de sustentación no son los adecuados. Este era el caso de Nicodemo. Absolutamente impotentes para levantar al nazareno, José no tuvo más remedio que solicitar el concurso del oficial. Longino, comprendiendo la delicada situación de los hebreos, suspendió el desclavamiento de Dismas, que quedó colgado del patíbulum. Uno de los legionarios, más joven y robusto que José, se hizo cargo de la parte superior del maestro. Pasó sus brazos por las axilas, levantando el tronco del cadáver. Al mismo tiempo, otro soldado flexionó al máximo las rodillas del rabí, abrazando ambas piernas a la altura de las corvas. El cuerpo del Galileo formó entonces una V y, con la ayuda de otros dos infantes que situaron sus manos en los riñones y espalda de Jesús, los 80 u 82 kilos del Hijo del Hombre pudieron ser izados y trasvasados al lienzo. El cuerpo fue depositado a unos 20 centímetros del extremo de la sábana más cercano a las cruces, con la cabeza casi en el centro del lienzo. En aquel traslado de apenas 5 metros, la intensa flexión del tronco comprimió las vísceras torácicas y abdominales, dando lugar a una nueva hemorragia. Sin duda, la presión vació una de las venas cavas, posiblemente la inferior, y un ancho reguero de sangre brotó por la herida de la lanza, chorreando por el costado derecho y deslizándose a lo largo de toda la espalda a la altura de la cintura. Nicodemo intentó bajar la rodilla izquierda del maestro, pero, aunque la hizo descender unos centímetros, los hematomas, desgarro de las articulaciones y la rigidez de la pierna hicieron imposible su abajamiento total. El de Arimatea puso fin a los esfuerzos de su compañero, cubriendo el cadáver con los 2 metros largos de lino que habían quedado libres. El oficial, que seguía atentamente la maniobra, comprendió de inmediato que los apuros de aquella voluntariosa pareja de sanhedritas no terminaban ahí. Nicodemo y José, aturdidos al darse cuenta que el traslado de Jesús requería la colaboración de al menos 4 hombres, se volvieron implorando hacia Longino. Y éste, sonriendo, encomendó a su lugarteniente el remate del descendimiento de los celotas, señalando seguidamente a 4 de sus hombres más fornidos
para que acompañaran a él y a los propietarios del cadáver hasta la tumba elegida. Nicodemo y José rogaron al oficial que les permitiera ayudar en el traslado del improvisado féretro, y así se hizo. A las 16:30, el propio centurión, otro legionario y los dos amigos de Jesús despegaron el lienzo del frío suelo del patíbulo, cargando los restos mortales del Hijo del Hombre. Detrás, los 3 soldados restantes, con las espadas desenvainadas, y yo, con el alma tan descarnada como aquella funesta roca que nunca olvidaré. Debí suponerlo, aunque Juan habla en su relato de un sepulcro situado en el mismo lugar donde su maestro había sido crucificado. Por más que miré durante mi permanencia en lo alto del Gólgota, no logré descubrir un solo punto próximo al peñasco que reuniera las principales características señaladas por los evangelistas, es decir, un huerto y alguna peña en la que poder excavar la tumba, pero pronto quedaría despejada esta nueva incógnita. Nada más bajar del macizo rocoso, el joven Zebedeo y las mujeres nos salieron al paso. José tranquilizó al centurión, quien, al ver aproximarse al reducido grupo, se puso en guardia. Casi de rodillas, el apóstol suplicó al legionario que sujetaba uno de los extremos de la sábana que le cediera su puesto. Longino respondió a la dubitativa mirada de su soldado con un afirmativo movimiento de cabeza, y Juan le sustituyó en el traslado. Ningún crucificado podía ser enterrado en un cementerio judío, así lo establecía la ley. José y Nicodemo lo sabían y, antes incluso de visitar a Poncio, ya tenían previsto dar sepultura al maestro en una de las propiedades del anciano de Arimatea. Pero el final de aquel trágico viernes se acercaba a pasos agigantados. Las trompetas del templo no tardarían en anunciar el ocaso y con él la entrada del sábado y de la solemne fiesta de la Pascua. Era preciso darse prisa, y los ex miembros del Sanedrín, que sostenían la sábana por la parte de los pies, aceleraron el paso. Por detrás, a 4 o 5 metros, nos seguían María, la de Magdala, María, la esposa de Cleopas, Marta, otra de las hermanas de la madre de Jesús, y Rebeca de Séforis. Los legionarios, a su vez, se habían dividido cubriendo los flancos del cadáver. Al contemplar aquel silencioso y huidizo cortejo fúnebre, no pude reprimir una tristísima sensación de soledad. Abandonado de la mayoría de sus amigos y fieles seguidores, ultrajado casi después del descendimiento por aquella turba de fanáticos, ahora, camino del sepulcro, ni siquiera podía recibir enterramiento con un mínimo de dignidad y reposo. Hasta el más pobre y miserable de los judíos, según la ley, tenía derecho, cuando menos, a un sepelio con 2 músicos de flauta y una plañidera. Para el nazareno no quedaban ya lágrimas. Los corazones de las mujeres y de sus 3 amigos se habían secado. En cuanto al acompañamiento, el único que recuerdo fue el de los presurosos pasos de la escolta y de los que cargaban su cadáver tronchando cardos y abrojos.
El de Arimatea y Nicodemo dirigieron el traslado, bordeando la muralla norte de Jerusalén y siguiendo prácticamente el mismo itinerario de la Vía Dolorosa. Cruzamos la carretera de Samaria y a los 10 o 15 minutos de haber abandonado el patíbulo, sudorosa y con los dedos lastimados por el peso del cuerpo, la comitiva se detuvo frente a un huerto. Nos hallábamos al norte del Gólgota y relativamente cerca de la Torre Antonia, aproximadamente a unos 100 o 150 metros. Era lógico que los ricos hacendados de Jerusalén no dispusieran sus fincas y plantaciones o huertos de recreo cerca del peñasco donde se ajusticiaba a los ladrones y criminales. Aquel, en cambio, parecía un lugar tranquilo y hermoso. Una de las mujeres, creo recordar que la Magdalena, se adelantó y soltó la cuerda que, a manera de lazo, sujetaba una puerta de madera de 1 metro de altura o a una cerca de estacas meticulosamente blanqueadas con cal. Aquel vallado, de una altura similar a la de la cancela de entrada, se perdía a derecha e izquierda entre el enramado de un sinfín de árboles frutales. Al girar, los herrajes articulados de los goznes chirriaron como un animal herido. El grupo se precipitó hacia el interior de la finca. Caminamos alrededor de 50 pasos, siempre entre una frondosa plantación de pequeños árboles selectos, hasta llegar a una bifurcación del estrecho sendero que arrancaba en el umbral mismo de la puerta del huerto. Tras una breve pausa suficiente para recobrar el aliento perdido, José y Nicodemo hicieron una indicación a los soldados y tomamos el ramal de la derecha. El de la izquierda llevaba una casita situada a cosa de 100 de metros y que, a juzgar por la cimbreante y espigada columna de humo que escapaba por la chimenea, debía estar habitada. 2 pequeños perros salieron de entre los árboles, saltando y ladrando alegremente entre las piernas de José de Arimatea, pero el anciano, con un autoritario grito, les obligó a retirarse. A cosa de 20 metros de la bifurcación apareció ante mí una suave elevación del terreno. Era una formación calcárea que no sobresaldría más allá de 1,5 metros sobre el nivel del suelo. Nos detuvimos y el de Arimatea anunció al oficial que ya podían depositar el cuerpo de Jesús sobre el terreno. A cosa de 2 pasos de donde reposaba el cadáver del Nazareno, el suelo arcilloso que rodeaba aquella cuña rocosa había sido removido. José, propietario del lugar, había mandado construir unas rústicas escaleras que descendían hasta un estrecho callejón de apenas 2 metros de anchura. Al bajar los 5 peldaños, se encontraba uno en la mencionada galería y frente a una fachada perfectamente trabajada sobre la roca viva. Grosso modo, calculé la altura de aquella pared rocosa en unos 3 metros. En el centro había una diminuta puerta cuadrangular de 90 centímetros de lado. José nos rogó que le disculpáramos y se alejó a la carrera en dirección a la casita. Mientras los soldados aprovechaban aquel respiro para sentarse y descansar, me agaché y traté de echar una ojeada al interior de la cripta.
Una piedra redonda, muy parecida a una muela de molino y de 1 metro de diámetro, reposaba a la izquierda de la boca de entrada al sepulcro. Al pie mismo de la fachada había sido practicado un canalillo de unos 20 centímetros de profundidad por otros 30 de anchura que corría a todo lo ancho. La piedra, tan toscamente pulida como la fachada, cuyo peso debía ser superior a los 500 kilos, se hallaba dispuesta de tal guisa que, para tapar el angosto orificio que hacía las veces de puerta, bastaba con hacerla rodar sobre el mencionado canalillo al que se ajustaba casi matemáticamente. Al pasar mi mano sobre aquella mole redonda, imaginé el enorme esfuerzo que tenía que haber supuesto a los operarios su traslado hasta el fondo del callejón y, por supuesto, el que exigiría cada cierre y apertura de la tumba. Pero al introducir mi cabeza en el interior de la cripta, la oscuridad era tal que no acerté a distinguir ni su profundidad, ni la altura de las paredes, ni ningún otro detalle. Me incorporé y mientras aguardaba a José, me dediqué a medir aquella especie de antesala o callejón. Desde la fachada hasta el peldaño más bajo había 2 metros con 20 centímetros. Las paredes de la galería a cielo abierto iban descendiendo desde los 3 metros, altura máxima que correspondía a la fachada de la tumba, hasta poco más o menos 1 metro a nivel del escalón más alto. Aquellas mediciones se vieron interrumpidas por la llegada del anciano. Le acompañaba un hebreo de unos 50 años, con una barba corta y cuidada y de una corpulencia que instintivamente me recordó al fallecido maestro. Se tocaba con un ancho sombrero de paja y cargaba una voluminosa y pesada ánfora. José portaba 2 teas de mango corto y una especie de atillo. Hacia las 5 de la tarde, el dueño del huerto se arrodilló frente a la cámara sepulcral y, con sumo cuidado, alargó la mano izquierda, depositando una de las antorchas en el interior de la cripta. A continuación entregó la segunda tea a su siervo y jardinero, quien, hierático y mudo como una estatua, no se movería ya del callejón. José, siempre en aquella forzada postura, se arrastró penetrando en la cueva. El relampagueo rojizo del hacha dentro de la tumba desapareció a los pocos segundos, y el anciano, asomando la cabeza por la abertura, reclamó la segunda antorcha. Su ayudante se apresuró a entregársela, haciendo otro tanto con el hato. Cuando José consideraba que todo estaba dispuesto, salió del panteón indicando a Nicodemo que bajasen el cuerpo del maestro. Los soldados cumplieron la orden, situando los restos sobre la tierra rojiza y apisonada del callejón. El cadáver fue orientado de forma que la cabeza quedara frente al angosto portillo. El anciano retornó entonces al interior, seguido del centurión. Una vez dentro, ambos comenzaron a tirar de la sábana, siendo ayudados desde el exterior por otros 3 legionarios. Cuando al fin el cuerpo fue introducido en la tumba, Nicodemo fue pasando a José la pareja de sacos que aún colgaba de su hombro y el ánfora.
Satisfecha esta última parte del laborioso traslado, aquel se inclinó también y en cuclillas se perdió entre la mortecina claridad del sepulcro, seguido de Juan. Ignorando si disponía de sitio, me aventuré a seguir a Nicodemo. Mi 1,80 m de talla me obligaron a doblar el espinazo y arrastrarme sobre un piso tan rugoso como ingrato. Al levantar la vista me encontré en una estancia cuadrada de unos 3 metros de lado y de 1,70 m de altura aproximadamente. De esta última cifra estoy bastante seguro porque durante el tiempo que permanecí en el interior de la cripta no tuve más remedio que inclinar la cabeza para no tropezar con aquel techo rocoso duramente ganado a base de escoplo de cantería, a juzgar por los cortes a bisel de la citada bóveda y del resto de las paredes. Mi intromisión fue bien recibida. Cuando me incorporé, los 4 hombres pujaban por levantar el cadáver hasta un simulacro de banco de 0,65 centímetros de altura, igualmente robado a la masa pétrea y ubicado en el muro derecho, tomando siempre como referencia el hueco de entrada. Me apresuré a unirme a ellos, colaborando en el definitivo y último izado del Nazareno. Sé que aquel insignificante y pobre gesto no hubiera sido aprobado por el estricto código del proyecto, pero eso ¿qué puede importar ya? Los restos de Jesús reposaban finalmente sobre un lecho de piedra de 1,89 m de largo por 93 centímetros de ancho. A decir verdad, aquel pilón parecía excavado a la medida del gigantesco Galileo. José se apresuró a destapar el cadáver mientras Nicodemo abría el atillo de tela, extrayendo en primer lugar 2 plumones totalmente blancos que, a primera vista, podrían ser de algún tipo de ave doméstica. A la luz tambaleante de las teas, reclinadas por José sobre cada una de las esquinas del ara o pollo de roca, apareció de nuevo ante todos el ensangrentado, sucio y maloliente cuerpo del hasta hacía unas horas majestuoso Hijo del Hombre. Las costras de excrementos habían terminado por secarse sobre la piel de muslos y piernas, exhalando una fetidez insoportable. Aunque solo habían transcurrido 2 horas desde el instante de su muerte clínica, los pies, con las uñas azuladas, presentaban ya una contractura post-mortem con predominio extensor de los dedos. La rigidez, tal y como me temía, avanzaba ya sin remedio. La cabeza, caída hacia el lado derecho, conservaba abierta la boca, presentando un tinte lívido y un acusado amorotamiento de los labios. El tórax, totalmente relajado, aparecía cubierto por una mezcla de tierra y sangre reseca, con una minada de coágulos que no obedecía ya la ley de la gravedad y que despuntaba sobre toda la caja torácica. Observé el hundimiento del epigastrio y con él los pliegues del abdomen, especialmente en su mitad inferior. Pero lo que más me llamó la atención fue la mano derecha.
su dorso y borde cubital se hallaban prácticamente ocultos por una gran mancha de sangre coagulada y los 4 dedos largos con una marcada cianosis y unas dimensiones ligeramente superiores a los de la izquierda, que conservaban el referido agarrotamiento en forma de garra. Aquella hiperextensión de los 4 dedos largos de la mano derecha, en mi opinión, solo podía estar originada por alguna de las terroríficas lesiones en los correspondientes músculos extensores derivadas de la extracción del clavo y de la segunda perforación del carpo. La rodilla izquierda seguía doblada y ambos codos, rígidos ya, mantenían los antebrazos en flexión. Cuando vi cómo Nicodemo introducía las pequeñas plumas en las fosas nasales de Jesús, comprendí sus intenciones. Si el presunto fallecido conservaba un mínimo de vida, el roce de los plumones irritaba las mucosas, excitando así la respiración. Era tal y como ha escrito el rabino Levi, la certificación de la muerte. Ni qué decir tiene que el Galileo no experimentó reacción alguna. Cumplido el trámite, José volvió a asomarse a la entrada de la tumba, retornando al instante. Hay que darse prisa, expresó en voz baja. El sábado no tardará en apuntar. Y abriendo el ánfora, vertió parte del agua en un trozo de esponja, ceniciento y perforado por cientos de minúsculos orificios. Nicodemo se situó a los pies del maestro, levantando la extremidad inferior izquierda hasta donde fue posible. El de Arimatea se despojó del manto y, arremangándose la túnica, comenzó a frotar y limpiar la cara posterior del muslo y pierna. Después repitió el lavado en la pierna derecha, concluyendo con una serie de deficientes restregones sobre las nalgas, testículos y ano de Jesús. Dejémoslos así, puntualizó Nicodemo, cada vez más nervioso ante el cercano final del viernes. El de Arimatea arrojó la esponja al suelo y comenzó a desatar los saquetes de arpillera mientras su compañero buscaba en el fondo del hatillo. Una de las sacas contenía entre 15 y 20 kilos de un polvo granulado de un color amarillo oro sumamente aromático y que, nada más abrirlo, esparció una deliciosa fragancia por toda la cripta. Longino y yo nos miramos, agradeciendo aquel súbito cambio en el cerrado ambiente de la tumba. En el segundo saco distinguí un campanudo jarro de cobre, perfectamente lacrado con un tapón de tela. José, una vez descubierto, se volvió hacia Nicodemo, reprendiéndole por su lentitud. Al fin, entre las peludas manos del ex sanedrita, vi aparecer unos retazos de tela. Eran unas tiras estrechas desflecadas y que, por las irregularidades de sus filos, debían haber sido desgajadas a mano y con prisas de algún viejo paño de tela. Nicodemo seleccionó una de aquellas vendas de algo más de 1 metro de longitud y tirando de ambos extremos la tensó, estabilizándola a un par de cuartas por encima del saquete que albergaba el dorado polvillo.
Sin perder un instante, el de Arimatea enterró su mano izquierda en la saca, tomando un puñado de aquella especie de árido y lo dejó escapar por la parte inferior del puño, cubriendo más que generosamente la superficie de la tela. El tembloroso pulso del anciano hizo que buena parte del acíbar o aloe, porque de esto se trataba, cayera al saco o se derramara sobre el abrupto pavimento de la cámara mortuoria. Sin demasiado disimulo, recogí un pellizco de aquel polvo guardándomelo. Una vez de regreso al módulo y sometido al correspondiente análisis microscópico, Caballo de Troya supo que aquella sustancia era en realidad una de las variantes del acíbar, el llamado sucotrino, que debe su nombre a la isla de Socotora, a la entrada del Golfo Arábigo. Generalmente se presenta en masas de fractura brillante y como vítrea, rojas, verdosas o amarillentas, y que, sometidas a pulverización, proporcionan un producto granulado idéntico al que yo tenía ante mis ojos. En el caso del aloe originario de Socotora, su origen, como en otros tipos de acíbar, hepático o de las barbadas, caballuno, etc., está en el zumo que se extrae de diferentes especies botánicas. Se trata de grandes y hermosas plantas de la familia de las liliáceas, tribu de las asfodeleas, que crecen en las regiones cálidas de Asia, África y América. Del centro de un conjunto de hojas grandes y carnosas con bordes armados de puntas, arranca un tallo o escapo vigoroso que lleva en su ápice una larga espiga de flores tubulosas, generalmente bilabiadas y rojas. El mencionado zumo es producido por las hojas. José se incorporó y, acercándose a los pies del maestro, procuró juntarlos, levantándolos de forma que su compañero pudiera pasar la pieza de tela impregnada de acíbar a la altura de los tobillos. A continuación, Nicodemo fue arrojando su aliento sobre el aloe y, ante mi sorpresa, su particular olor se hizo más intenso y penetrante. Anudó la venda en el nacimiento de los pies y, regresando a la saca, repitió la operación con una segunda tira. En esta ocasión, antes de anudar las manos del Galileo, José tuvo la precaución de depositarlas reverencialmente y púdicamente sobre el pubis del cadáver, la izquierda sobre la derecha. Aquella, como esta última, mostraba un rosetón de sangre coagulada sobre la parte superior de la muñeca. La forma triangular de la herida, con sus bordes negros y descarnados, me hizo estremecer. Una vez atado, tal y como marcaba la ley judía, los amigos del rabí se inclinaron nuevamente sobre los saquetes. Nicodemo removió el contenido del jarro, mientras José llenaba ambas manos con un apreciable volumen de acíbar. En la palma izquierda del primero surgió una sustancia pastosa de aspecto gomo resinoso que destelló a la luz de las antorchas como un millar de lágrimas rojizas. Era mirra. Su fuerte olor, mucho menos agradable que el del aloe, se mezcló enseguida con el del polvo granulado, sofocándome.
Nicodemo se plantó frente a la mitad superior del cadáver, mientras el anciano José hacía otro tanto junto a las extremidades inferiores de Jesús de Nazaret. El de Arimatea permaneció unos segundos con las manos firmemente cerradas, aprisionando el polvo dorado. Cuando las separó, el acíbar se había transformado en una pasta blanduzca, casi plástica. Y ambos, a un mismo tiempo, se dedicaron a pellizcar las masas de mirra y aloe, embadurnando y cegando las brechas y orificios naturales del cuerpo. Nicodemo se ocupó de las fosas nasales, oídos y de las grandes heridas de los costados. José de los profundos desgarros de las rodillas, clavos de manos y pies, y de la maraña de agujeros provocados por las tachuelas de las sandalias de los soldados, paradójicamente de aquellos mismos que le habían defendido después de muerto. Saltaba a la vista la precipitación de aquellos hombres. De haber actuado con menor premura, lo más probable es que el taponamiento no habría sido practicado en el último lugar. Una prueba de lo que digo surgió cuando José recordó que faltaba el recto, pero las extremidades inferiores de Jesús se hallaban anudadas y fue precisa la ayuda de Nicodemo, quien, refunfuñando, levantó nuevamente las piernas del Galileo, haciendo posible que el anciano taponara el ano. Lógicamente, al llevar a cabo esta maniobra, gran parte del polvo dorado depositado en la cinta que mantenía unidos los pies se deslizó, cayendo sobre el lienzo de lino. Al terminar, José, agobiado por la llegada del crepúsculo, se dirigió nuevamente a la puertecilla, pero en su atolondramiento tropezó con el ánfora y poco faltó para que cayera de bruces. Una vez comprobada la situación del sol, retornó hasta el banco de piedra, mascullando algo por lo bajo. Para entonces Nicodemo, más sereno que José, había soltado de su brazo derecho un largo pañuelo granate utilizado habitualmente por aquellas gentes para enjugar el sudor. Lo retorció hábilmente, rodeando con él la cabeza de Jesús. El pañolón, fuertemente anudado sobre la coronilla, levantó el maxilar inferior, cerrando así la boca del Cristo. Todo estaba consumado en aquel acelerado y provisional sepelio. Antes de abandonar la cripta, mientras Nicodemo recogía y sacaba al exterior los diversos útiles, José echó mano de su bolsa y al azar extrajo un par de moneditas de bronce de unos 16 milímetros de diámetro cada una. Siguiendo una remota costumbre, el de Arimatea las depositó sobre los párpados del nazareno, pero la gran inflamación del ojo izquierdo hizo resbalar el leptón. Aunque la cabeza del maestro había sido apuntalada a la altura de los oídos por sendos masacotes de mirra, la tremenda deformación de la región malar mantenía sepultado el ojo, haciendo difícil el depósito de la moneda sobre el casi irreconocible párpado. Pero José insistió, consiguiendo un precario equilibrio de la moneda sobre los hematomas. Las teas, con su centelleo, pusieron una chispa de vida en las brillantes superficies de los leptones.
Al inclinarme, comprobé que el troquelado de ambas era sumamente rudimentario, con una efigie descentrada y numerosas imperfecciones. Las dos procedían seguramente de la misma emisión, a juzgar por las idénticas inscripciones y sobre todo por la misma falta ortográfica en las letras que ceñían en círculo la referida efigie del Litius o callado mágico. La leyenda en cuestión decía así: Tibe pioi kai capot, es decir, de Tiberio César. Levanté con curiosidad la monedita del párpado derecho y en el reverso descubrí la no menos desgastada silueta de un simpulún o catavinos utilizado en las ofrendas rituales de las libaciones paganas. En el centro, junto a este caxo o cucharón, se leía el número 16, formado por una iota, equivalente al 10, y el llamado episemon, que correspondía al 6. En otras palabras, la fecha 16, año del reinado de Tiberio César, o 29 de la era cristiana. Antes de cubrirle definitivamente con la mitad del lienzo, el buen amigo de Jesús se arrodilló frente al cadáver y, bajando la cabeza, guardó unos minutos de silencio. El Zebedeo le imitó. Fueron instantes especialmente intensos y emotivos. Comprendí con desolación que aquella era la última vez que vería el cuerpo sin vida del maestro. No debo ocultar que, al posar mi mirada en sus machacados restos, me asaltó una duda densa y agobiante como aquella cámara funeraria. ¿Resucitaría tal y como había anunciado? Pero ¿cómo? Aquella devastadora catástrofe había reducido su organismo a una piltrafa. Lo confieso con toda sinceridad, mi espíritu científico se rebeló. Nadie que se sepa lo había logrado en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué iba a conseguirlo aquel Galileo tan humano como los demás? Si realmente gozaba de poderes tan extraordinarios, ¿por qué no había evitado tanto suplicio y, sobre todo, una muerte tan cruel y humillante?